Mi jefe era mi amigo, hasta que me traicionó por sus vacaciones y casi arruina mi futuro. Si me hubieran dicho hace un año que terminaría enfrentándome legalmente a la empresa donde creí que crecería, y peor aún, enfrentándome a quien consideré mi mentor, incluso mi amigo, no lo habría creído. Pero la vida laboral, a veces, tiene una forma retorcida de mostrarte quién es quién cuando las máscaras se caen. Me llamo Meredith, tengo 29 años, y hasta hace poco trabajaba como supervisora de procesos en una planta de manufactura industrial en las afueras de Milwaukee. No era el trabajo de mis sueños, pero era estable. Era el tipo de empleo donde si te esforzabas y te callabas lo suficiente, tal vez, solo tal vez, alguien te notara. Y yo me esforzaba. Mucho. Mi jefe directo se llamaba Rylan. Un tipo carismático, de esos que saben cuándo soltar un chiste para bajar la tensión y cuándo quedarse callado para que las cosas pasen sin hacer olas. Nos llevábamos bien. No en plan, vamos a tomar juntos después del trabajo, pero sí con un nivel de confianza que, en lo profesional, se sentía raro y valioso. Me consultaba decisiones, me escuchaba cuando algo salía mal, y hasta me felicitaba en reuniones internas. En un ambiente tan tenso y cargado como el de la planta, eso era mucho. Pero lo que era una brisa, se convertía en tormenta cada vez que aparecía ella. La jefa de Rylan. Emily. Nunca me trató mal de frente, pero su desprecio era tan sutil como punzante. En cada junta donde yo proponía algo, me interrumpía con un sí, pero, que sonaba más a un cállate, niña. Nunca usaba mi nombre. Siempre era la supervisora o la chica de procesos. Me hizo repetir informes innecesarios, me pidió que revisara cosas ya aprobadas solo para desgastar. Pero lo que más dolía no era lo que hacía, sino lo que decía sin decir. Ese silencio incómodo cada vez que alguien insinuaba que yo tenía potencial para más. Ascenso no está en el panorama inmediato, escuché una vez decirle a Rylan en una sala contigua, pensando que nadie más estaba en la planta. Necesitamos a alguien más agresiva. Más, perfil ejecutivo. Me quedé inmóvil detrás del estante de archivos, sintiendo como esa frase me congelaba el pecho. Lo peor era que Rylan no la contradijo. Solo dijo, entiendo. Pero me tragué todo. Porque tenía un plan. Desde hace 2 años venía soñando con montar mi propio taller de diseño de mobiliario industrial. Había tomado cursos online de CAD, empecé a hacer contactos con proveedores de materiales, e incluso trabajaba freelance los fines de semana haciendo planos para un carpintero local. No era el momento aún, pero algún día sería. Y en casa tenía un motor constante de apoyo, Joseph, mi pareja. Un tipo noble, paciente, y con un talento extraordinario para animarme sin frases vacías. Cuando le hablaba del desgaste en el trabajo, me escuchaba como si yo fuera la única voz del mundo. Cuando me frustraba por lo de Emily, me preparaba té y me decía, no olvides que eso no define tu techo. Es solo un piso sucio que vas a superar. Y así sobrevivía. Hasta que un viernes al mediodía, en una de esas charlas de pasillo que se vuelven inesperadamente profundas, Rylan me dijo algo que cambiaría todo. Estoy harto, Mer. Lo pensé mucho. Quiero renunciar. Me reí al principio. Pensé que era uno de sus sarcasmos. Pero su cara lo decía todo. Estaba decidido. ¿En serio? Como el infierno, respondió. Pero no quiero perder mis beneficios. Mis vacaciones están acumuladas. Pensaba irme a Europa por 2 semanas, y cuando regrese, si todo sigue igual, meto mi renuncia con fecha retroactiva. Me quedo con todo, no pierdo el bonus ni los días. ¿Y quién cubriría tu puesto mientras tanto?, pregunté. Me miró. Y ahí, plantó la semilla. Confío en ti. Solo serían 2 semanas. No oficialmente, claro. Pero si tú puedes mantener la operación andando, sería perfecto. Cuando vuelva, me haces el relevo, y tú te vas con tus prestaciones, también. Me lo dijo así. Suelto. Como si fuera un pacto entre amigos. ¿Te vas, y luego tú me haces el favor de empujarme también hacia la puerta? Exacto. No hay futuro aquí, Mer. Mejor irnos con algo en el bolsillo. Y me convenció. No firmamos nada. No grabamos nada.
Fue una conversación entre dos personas que se respetaban. Yo pensaba que teníamos un acuerdo. Una alianza. Pero lo que recibí a su regreso fue una traición. Porque la primera persona que vino a verme no fue Rylan. Fue Emily. Con una sonrisa contenida y una carpeta en la mano. Meredith, dijo, por primera vez usando mi nombre. Gracias por tu ayuda estas semanas. Aquí tienes tu carta de renuncia. Ya todo está gestionado con recursos humanos. La tomé sin entender. ¿Perdón? No hace falta firmar ahora, claro. Pero como tú acordaste irte tras cubrir a Rylan, esto formaliza la salida. Fue un gesto muy noble de tu parte. Muy conveniente. Y en ese momento, supe que algo estaba muy mal. Yo nunca firmé nada. Nunca presenté renuncia. Nunca di mi visto bueno formal. Y cuando busqué a Rylan para que me explicara qué carajos estaba pasando, me encontré con una versión de él que no reconocí. Y esa, amigos, fue la chispa. El incendio apenas estaba comenzando. Actualización 1. Recuerdo que caminé directo a la oficina de Rylan sin respirar. Llevaba la supuesta carta de renuncia en la mano, como si fuera un arma cargada. No sé si esperaba que él saliera corriendo a desmentirlo, a defenderme, a explicarme que todo era un error. Lo que no esperaba, era encontrarlo sentado en su escritorio, como si nada hubiera pasado. Cuando abrí la puerta, ni siquiera se inmutó. Solo alzó la vista con una sonrisa cansada. Mer, qué bueno que llegaste, ¿te hablaron ya en recursos humanos? Sentí que me escocían los ojos. Sí. Me presentaron una carta de renuncia que yo no escribí, que yo no firmé, que ni siquiera autoricé. Él suspiró. Cerró la laptop con parsimonia, como si le pesara el día, no la conversación. Sabía que ibas a reaccionar así. Pero, habíamos hablado de esto, ¿recuerdas? Me costó hablar. ¿Hablar de cubrir tus vacaciones es lo mismo que renunciar yo también? ¿Te parece que eso fue lo que acordamos? No pongas palabras que yo no dije. Tú sabías que querías irte. Me lo dijiste más de una vez, ¿lo hablamos? Sí, lo hablamos. En confianza. Pero nunca hablamos de que me ibas a sacar tú. ¿Cómo se supone que eso me ayuda? ¿Por qué no esperaste a que yo firmara algo? ¿Por qué no me avisaste siquiera? Porque si te hablaba, sabías que ibas a echarte para atrás, dijo él. Y ahí fue cuando sentí que me ardía el estómago. Emily necesitaba una salida rápida para alguien. Me pidió una opción. Y yo, te ofrecí. Me ofreció. Como quien ofrece un turno, una taza de café, o un asiento. ¿Tú me ofreciste a Emily?, dije entre dientes. Mer, entiéndeme. Esto es como el ajedrez. Yo también me estaba jugando el cuello. Pensé que era lo mejor para ambos. Te ibas con tus semanas acumuladas, sin bronca. Yo cerraba bien mi proceso. Todos felices. ¿Todos felices? Yo no estoy feliz. Tú me vendiste, Rylan, me entregaste como un pavó en Navidad. Él se puso de pie, finalmente afectado. No lo veas así, tú misma dijiste que querías salir, que estabas harta, ¿ahora te vas a hacer la mártir? Sí quería salir. Pero no así. No con un papel fabricado, no con mi dignidad comprometida. ¿Sabes qué más hablamos tú y yo? Que tú ibas a ayudarme a que saliera de manera justa. ¿Qué me ibas a cubrir? ¿Qué me ibas a facilitar las cosas? ¿Qué pasó con eso? Y en ese momento, escuchamos pasos en el pasillo. Era Emily. No sé si estaba escuchando desde antes o si solo apareció como un demonio elegante en el peor momento. ¿Problemas con la transición?, preguntó con tono de hielo. Yo giré hacia ella, temblando. Sí. Hay un gran problema, yo no renuncié. Ella sonrió con los labios apenas. Bueno, pues recursos humanos ya tiene todo gestionado. Sería lamentable convertir esto en algo más complicado de lo que necesita ser. ¿Complicado? ¿Cómo falsificar una salida? ¿Cómo poner palabras en mi boca? Te sugerimos que aceptes el acuerdo. Incluye 2 semanas extras de compensación. Es más de lo que corresponde. Créeme, si haces esto más grande,
Puedes salir perdiendo más de lo que imaginas. No voy a firmar nada, dije. Y voy a buscar asesoría legal. Emily alzó una ceja. ¿Así quieres terminar tu paso por aquí, desgastándote por algo que ya está perdido? Así quiero empezarlo, dije. Porque no pienso dejar que se salgan con la suya. Esa misma tarde, me marché sin firmar. No me dejaron volver a mi escritorio. Me escoltaron con una persona de recursos humanos que no me dirigió ni una palabra. Fue humillante. Sentía una impotencia enorme y lloré camino a casa. Lloré mientras Joseph me abrazaba y decía que no, que esto no era el final, que no podía ser. Él se ofreció a cubrir ese mes completo si hacía falta. Mis suegros me llamaron esa misma noche para decirme que no dudaban de mí, que podía contar con ellos si necesitaba cualquier cosa. Sentí que mi mundo profesional se caía a pedazos, pero mi mundo emocional estaba más firme que nunca. Y eso, créanme, da fuerza. Conseguí una abogada laboral. Revisamos todo. El acuerdo que me ofrecían no se sostenía legalmente. Era un despido encubierto disfrazado de renuncia. No querían pagarme todo lo que correspondía porque eso les afectaba los reportes internos de retención de talento. Les preocupaba más la estadística que la verdad. Así que empezamos un proceso de reclamación formal. No fue fácil. Hubo silencio por semanas. Luego, llamadas intimidantes. Después, una carta diciendo que podían revisar las condiciones si yo retiraba la queja. Mi abogada me dijo algo que se me quedó grabado. Las empresas juegan al desgaste. No al diálogo. Si resistes, ganas. Y resistí. Un mes y medio después, recibí una notificación, se había abierto una investigación interna, forzada por el reclamo legal. No querían ir a juicio, pero tampoco podían ignorarlo. Y ahí vino el giro que nadie esperaba. Ryland fue despedido. No lo reubicaron. No lo indemnizaron. Fue un corte limpio. Una salida repentina. Supuestamente por conducta inapropiada en la gestión de recursos humanos. Solo sentí ese vacío que te deja ver caer a alguien que alguna vez admiraste. Me escribió un mensaje. No era lo que quería, Meredith. Nunca fue contra ti. Lo borré sin contestar. Ahora sí, todo estaba claro. Ya no éramos colegas. No éramos amigos. Éramos dos sobrevivientes del mismo incendio, pero él lo había encendido. La pelea legal siguió. La empresa ofreció más. Yo rechacé otra vez. Quería todo. Cada centavo. Cada día acumulado. Cada maldito derecho. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba defendiendo algo más que dinero. Estaba defendiendo mi nombre. Actualización 2. Después de que Ryland fue despedido, todo en el ambiente laboral se volvió más turbio, incluso desde la distancia. Aunque ya no estaba físicamente en la empresa, sentía su sombra rondando cada correo que llegaba desde legal, cada propuesta de arreglo amistoso, cada llamada que mi abogada me traducía con su tono neutro. La empresa había cometido demasiados errores. Y lo sabían. Pero lo que más les dolía no era pagarme lo que me debían. Era dejar constancia de que yo tenía razón. El caso se volvió algo incómodo internamente. Me enteré por un excompañero, que aún me escribía de vez en cuando bajo el radar, que Emily se había vuelto más fría, más tensa. Que incluso había tenido una reunión con su equipo donde prohibió hablar del asunto Meredith. Una parte de mí sintió cierta satisfacción al saber que al menos ya no era invisible. Que mi nombre, al que tanto evitaban usar, ahora era algo que temían pronunciar. Pero la otra parte, la real, la que todavía se despertaba a medianoche con ansiedad, la que temía revisar el estado de cuenta, esa seguía peleando. Porque aunque estaba ganando terreno, la guerra aún no terminaba. Mi abogada fue muy clara, esto puede tomar tiempo. Pero si aguantamos, vamos a obligarlos a pagar hasta la última hora de tus beneficios. Y si quieren evitar que esto llegue a la corte, tendrán que ceder. Y aguantamos. Mientras tanto, la vida afuera siguió. Y es ahí donde pasó lo más importante de todo este proceso. Empecé a recuperar mi plan. Mi sueño.
Recuerdo una noche, estaba en la sala, con planos viejos y bocetos de muebles esparcidos por el suelo, cuando Joseph se sentó a mi lado, tomó uno de mis dibujos y dijo: «Este lo hiciste hace 3 años. ¿Lo tenías olvidado?» «Sí. Pensé que nunca tendría tiempo para eso». «¿Y si ahora lo tienes?» Lo miré. Estaba serio, sincero. «No tengo capital. Mi papá quiere prestarte algo. Lo hablamos con él. Y yo tengo unos ahorros, no es mucho, pero puede servir para empezar». Me quedé en silencio y lo abracé con fuerza. No porque necesitara el dinero, que sí lo necesitaba, sino porque era la primera vez en semanas que sentí que todo ese dolor podía transformarse en algo hermoso. Empezamos a armar el plan de negocio. Busqué asesoría gratuita en un centro comunitario de emprendedores. Abrí una cuenta separada. Diseñé una pequeña identidad visual. Creé una cuenta en redes con el nombre del proyecto, Form Studio. «Nombre fuerte», dijo mi suegra, que se volvió mi fan número 1. «Justo como tú». Poco a poco, la herida se volvió músculo. Un día, ya casi 2 meses después de la última oferta de la empresa, mi abogada me llamó. «Te tengo una propuesta distinta», dijo. No sé si es que están asustados o hartos, pero ahora sí pusieron todo sobre la mesa. Cada centavo, beneficios retroactivos, carta de recomendación neutral, cierre limpio. Tú decides. Y lo pensé. Por días. No porque dudara de aceptar, sino porque quise asegurarme de que no lo hacía solo por dinero. Lo hacía por mí. Firmé. No con resignación, con mucha fuerza. Como quien cierra un capítulo con tinta firme y sin borrar ni una línea. Hoy, meses después de todo aquello, mi vida es otra. Tengo un pequeño taller en renta dentro de un parque industrial compartido. No es grande, pero tiene luz natural, herramientas compartidas y olor a madera recién cortada. Estoy empezando con encargos pequeños, escritorios personalizados, repisas, bancos industriales. A veces son encargos de amigos, a veces de clientes que llegan por Instagram. No tengo jefes. No tengo alguien que me diga que no tengo perfil de liderazgo. Y cada vez que veo mi logo grabado a láser en una pieza, siento que sobreviví a algo más grande de lo que me di cuenta. Rylan me volvió a escribir hace poco. No lo bloqueé. Lo leí. Sé que no me perdonas. No espero que lo hagas. Pero te vi en Instagram. Y quería decirte que me alegra que estés bien. Que estés haciendo lo tuyo. De verdad. No respondí. No por odio. Sino porque el silencio, a veces, es la única forma honesta de cerrar una historia. Y de empezar otra. Actualización 3. Nunca fui de esas personas que creen en el karma como algo místico. Pero si algo aprendí en estos últimos meses es que todo lo que uno siembra, bueno o malo, termina encontrando el camino de vuelta. A veces lento, a veces en silencio, pero siempre vuelve. Después de lanzar oficialmente Form Studio, las primeras semanas fueron una locura dulce. Dormía poco, pero sonreía mucho. El taller olía a esfuerzo y a libertad. Las manos se me llenaban de astillas, pero el corazón se sentía entero. Lo que no esperaba, era que parte de mi pasado todavía tuviera ganas de hacerme tropezar. Una tarde de otoño, mientras estaba lijando una pieza para un cliente corporativo, recibí un mensaje en mi correo. Era de una dirección extraña, sin firma clara. Pero el contenido me dejó helada. Ten cuidado con lo que cuentas. No todas las empresas olvidan tan fácil. No tenía remitente, pero era obvio, alguien de la vieja planta. Tal vez Emily. Tal vez alguien más. Mi primera reacción fue de miedo. Luego, de rabia. ¿Aún intentaban intimidarme? Incluso ahora, que ya no les debía nada. Le conté a Joseph. Me tomó la mano y dijo, eso solo significa que les dolió más de lo que admitieron. Y tenía razón. Porque cuando alguien está verdaderamente por encima, no necesita recordarte quién fue. Solo lo hace quien teme que lo olvides. Así que no respondí el mensaje. No caí en el juego.
Lo reenvié a mi abogada por si algo más ocurría, y seguí con mi día. Unos días después, me enteré por una fuente confiable, la misma que me avisó sobre la salida de Rylan, que Emily también había dejado la empresa. Supuestamente fue una transición estratégica, pero la realidad era que el caso que inicié dejó grietas internas. HR tuvo que auditar procesos, revisar despidos anteriores, y según dijeron, hubo presiones externas de compliance corporativo. Me reí sola en la cocina cuando lo leí. No por venganza, sino porque por fin entendí algo, no fui yo quien arruinó nada. Solo encendí la luz en una habitación llena de polvo. Hace poco, participé como panelista invitada en un pequeño evento de mujeres emprendedoras locales. Fue algo modesto, pero simbólicamente enorme para mí. Había estado del otro lado tantas veces, en sillas donde nadie me preguntaba nada, donde mis ideas no contaban, y ahora me pedían consejo. Me aplaudían, me escuchaban. Me preguntaron qué fue lo que me impulsó a emprender. Y respondí. Perder lo que creí que era mi estabilidad, y darme cuenta de que solo era una rutina disfrazada de oportunidad. Conté mi historia sin mencionar nombres. Pero hablé de jefes tibios, de mujeres que te quieren pequeñas, de empresas que sonríen mientras firman tu sentencia en papel. Y sobre todo, hablé de cómo salir de ahí no fue una caída, sino una transición. Dura, sí. Lenta, también. Pero necesaria. Al final de la charla, una chica se me acercó con los ojos brillantes y me dijo: «Gracias. Yo estoy justo en ese punto donde no sé si quedarme callada o defenderme. Y tú me diste valor». Le sonreí. Si algo aprendí es que el silencio te protege a veces, pero te pudre si te quedas demasiado tiempo dentro de él. Hoy, Fouriform tiene ya su primer contrato importante. No es una fortuna, pero es estable. Estoy creando una línea propia de muebles modulares con estética industrial, hecha con madera recuperada y metales reciclados. Siento que cada pieza tiene algo de mí. Algo de todo lo que viví. Joseph sigue a mi lado. A veces hasta se mete al taller a ayudar, aunque es torpe con las herramientas. Mis suegros nos visitan cada domingo, trayendo comida como si no comiéramos en toda la semana. Me río más, duermo mejor. Ya no tengo pesadillas con jefes ni con pasillos de planta ni con carpetas llenas de mentiras. Y cuando alguien me pregunta por qué dejé una buena empresa para lanzarme a esto, solo sonrío. No les cuento toda la historia, pero en mi mirada, saben que lo hice por mí, por mi bienestar. Y que no me arrepiento ni un solo día. Muchas veces damos nuestra confianza a nuestros compañeros de trabajo y logramos establecer una hermosa amistad que trasciende la barrera de lo laboral. Y se vuelven amigos incondicionales. Pero otras nos recuerdan que las oficinas son una especie de jungla donde cada quien lucha por su propia supervivencia. ¿Qué tipo de abuso de poder has vivido en tu trabajo? ¿Has pensado que tu jefe es tu amigo y las cosas no salen como esperabas? ¿O conoces a alguien que haya sufrido alguna injusticia en su trabajo? Cuéntanos en los comentarios. También recuerda darle a like y suscribirte para más historias. Gracias.